Bueno, muchas gracias por la invitación. Es una delicia estar aquí en Andorra por primera vez y conocer este precioso país. Y también muchas gracias a todos por estar presentes en esta sesión. Yo quiero compartir con ustedes una modesta reflexión sobre la sociedad contemporánea transformada por la tecnología. A diferencia de la anterior presentación, esta presentación tiene como marco las ciencias sociales y la investigación en humanidades. Por tanto, es un tipo de mirada hacia el futuro y hacia el presente tecnológico bien distinta a la que procede desde las propias ciencias naturales. Bien, quiero utilizar distintos eslóganes o distintas etiquetas que han sido usadas en la literatura contemporánea por escritores de las ciencias sociales, por sociólogos, politólogos, por filósofos, para describir de formas distintas, a través de miradas complementarias, el mundo actual transformado extraordinariamente por la tecnología. Decía el filósofo español José Ortega y Gasset en una conferencia de 1951, poco antes de morir, que el ser humano vive en la técnica, no vive con la técnica, sino que vive en la técnica, en un mundo artificial, un mundo transformado por el desarrollo científico y tecnológico. Este mundo ha sido descrito de formas distintas, con miradas optimistas, pesimistas, miradas hacia distintos lados o aspectos de la sociedad tecnológica actual. Es un mundo que ha sido descrito como la sociedad del conocimiento, como la sociedad del riesgo, como la sociedad post-confianza, como la sociedad del engagement, de formas distintas por distintos pensadores. Me gustaría que tomáramos estos lemas para ir sumando estas miradas, ir comprendiendo mejor distintos aspectos de este mundo transformado por la tecnología y hacer de esto un espacio de reflexión acerca de los retos o los grandes desafíos que se plantean de cara a la gobernanza democrática en este mundo tecnológico en el que tenemos que vivir. Bien, una primera etiqueta es la de la sociedad del conocimiento. Una idea que se repite con frecuencia en la literatura es que vivimos en un mundo profundamente transformado por el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico con base en la ciencia, que ha tenido unos tremendos efectos en la transformación económica y social del mundo contemporáneo. Se dice que vivimos en una sociedad del conocimiento. Esta es una idea que, por ejemplo, podemos encontrar en pensadores como Daniel Bell, en su libro clásico de 1973, El advenimiento de la sociedad postindustrial, un clásico que siempre es recomendable leer, aunque está en autores anteriores, por ejemplo en Robert Lane en 1966, esta idea de que vivimos en una sociedad del conocimiento, que recoge después también Manuel Castells, con otra terminología, o un informe clásico de UNESCO de 2005 y otros muchos autores posteriores. Para estos autores, como por ejemplo para Daniel Bell, nuestra sociedad postindustrial es también una sociedad del conocimiento debido al peso creciente del conocimiento científico en los procesos de innovación y también en la sociedad general, medido en términos del peso que tiene el conocimiento, por ejemplo, en la tasa de empleo o en el Producto Interior Bruto. Debemos, no obstante, diferenciar entre la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. A veces se utilizan estas etiquetas de un modo intercambiable. La sociedad de la información es una visión más estrecha de la sociedad del conocimiento que hace referencia a la transformación social producida por las telecomunicaciones, la informática y estas tecnologías asociadas al mundo de los computadores y las comunicaciones, mientras que la sociedad del conocimiento es una sociedad más amplia que hace referencia a un gran número de tecnologías que no solamente están basadas en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación. Otra idea también importante es que el conocimiento ha tenido un peso social en todas las épocas de la historia. El conocimiento religioso, el conocimiento astronómico, el conocimiento
agrícola, por ejemplo, era fundamental para la estructuración social en todos los momentos de la evolución de la sociedad humana. Pero en nuestros días, como señalan estos autores, este conocimiento científico y tecnológico está teniendo un peso crítico como fundamento de la productividad y del poder. Bien, tres aspectos o esferas de la vida en los cuales tiene una gran importancia el conocimiento son la economía, la política o las políticas públicas y la esfera de la experiencia personal. En el caso de la economía es bien conocido que el conocimiento es un valor añadido crucial en la producción de bienes y de servicios, como se manifiesta a través de conocidos efectos como son la rápida obsolescencia de los bienes y servicios intensivos en conocimiento. Piensen, por ejemplo, en el asesoramiento especializado o en los programas de software que utilizan nuestros ordenadores, que con cuánta rapidez quedan obsoletos. Esto es un proceso con una aceleración creciente. Y también lo que se conoce, por ejemplo, como desmaterialización de la producción, que hace referencia a que cada vez se necesitan un menor consumo de energía o de materiales para producir productos que son igualmente eficientes o prestan un servicio al igual que los anteriores. Los productos cerámicos o de vidrio cada vez tienen mayor resistencia y consumen menos materiales, los motores son más eficientes, las cosechas necesitan menor consumo de agua debido, por ejemplo, al nuevo conocimiento que se aplica en las ciencias agrícolas, etcétera, etcétera. Bien, todo esto, como sabemos bien, está teniendo un efecto extraordinario en la aceleración del crecimiento económico en buena parte del mundo, en el mundo desarrollado, pero no solamente se limita esta sociedad del conocimiento a lo que tiene que ver con la vida económica. El conocimiento tiene un peso cada vez mayor también en el ámbito de las políticas públicas. Es difícil pensar en un ámbito de toma de decisiones, en el ámbito de las políticas públicas, donde no sea importante el asesoramiento especializado en políticas agrícolas, medioambientales, educativas, industriales, etcétera. Es crucial el asesoramiento especializado para dar apoyo a estas políticas. Y también en el ámbito de la experiencia personal, un ámbito que no siempre se reconoce, es una esfera de la vida que está teniendo una profunda transformación por efecto de la influencia del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. Y no pensemos únicamente en el entorno tecnológico en el que tenemos que vivir, con ordenadores personales, con teléfonos móviles, con sistemas de transporte, sistemas de salud, ropas con materiales sintéticos, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante y condiciona extraordinariamente nuestras vidas, haciéndolas más fáciles, creando algunas dificultades en algunos momentos, cada vez que tenemos que utilizar sistemas nuevos, sino pensemos también en los modos en los cuales interiorizamos este conocimiento científico, y esta interiorización del conocimiento científico no solo enriquece, sino que transforma nuestras vidas. Cuando entramos a un supermercado, por ejemplo, con conocimiento acerca de ácidos grasos, acerca de aditivos alimentarios, con elementos que nos proporciona la investigación científica y tecnológica, estamos haciendo uso de esta información para tomar decisiones de compra en tanto que consumidores y, por tanto, haciendo uso del conocimiento a la hora de orientar las acciones de nuestras vidas. Por eso es muy importante el conocimiento en la transformación de la vida, no solamente por decirlo así, la parafernalia tecnológica que nos rodea, sino también por el modo en el que interiorizamos la información científica y contribuimos a enriquecer nuestras vidas tomando mejores decisiones sobre la base de esta información científica que hemos consumido en la escuela y en los medios de comunicación. Bien, todo esto refleja, tal y como expresa con mucha claridad la literatura especializada, un modo de mirar a la sociedad actual, la sociedad tecnológica actual, que ha sufrido una extraordinaria transformación por efecto de este desarrollo y este consumo de información científica. Pero es solamente una forma de mirar al mundo contemporáneo. Como el dios Jano de la mitología romana, que como saben presidía la Domus Romana, era un dios bifronte con dos caras, una cara para dar la bienvenida y otra para despedir a las visitas.
Del mismo modo, la sociedad tecnológica actual presenta dos caras. Es la misma sociedad con dos caras, con dos tipos de mirada, igual que el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si es la mirada optimista, es la mirada de la sociedad del conocimiento, pero también es susceptible de una mirada pesimista. Es la mirada de la sociedad del riesgo. Esta frase es una frase que fue acuñada en 1986 por un sociólogo alemán, Ulrich Beck, para definir un rasgo característico, de acuerdo con este pensador alemán, del mundo contemporáneo, un mundo contemporáneo profundamente transformado por la tecnología, pero también un mundo extraordinariamente peligroso por efecto de ese desarrollo tecnológico. Es lo que él llamaba la sociedad del riesgo. Es una frase que utiliza Ulrich Beck en el 86, que repiten otros pensadores más adelante, y que trata de captar esta idea de que la tecnología en nuestros días ha creado una peligrosidad cualitativamente distinta a la del pasado, de que nos encaminamos hacia una nueva sociedad donde el eje que estructura a la misma no es tanto ya la distribución de los bienes, como era tradicionalmente en el pasado, sino más bien la distribución de los males, la distribución de los riesgos, que es lo que ahora piden muchos movimientos sociales, más que distribuir mejor los bienes, distribuir mejor los riesgos, los peligros, las amenazas. Hay tres rasgos que suelen utilizarse para caracterizar en la literatura la sociedad del riesgo. El primero es el potencial catastrófico. Los peligros han acompañado al desarrollo del ser humano y de la civilización occidental, pero en nuestros días, como señala por ejemplo Beck, somos testigos de una peligrosidad cualitativamente distinta, porque el desarrollo tecnológico ha alcanzado un cierto umbral en el cual hay una gran cantidad de catástrofes larvadas o instantáneas que amenazan con la posibilidad de destruir al ser humano o de crear un grave daño. Pensemos, por ejemplo, en catástrofes larvadas como, por ejemplo, el cambio climático, o en catástrofes repentinas como las nucleares, o los grandes vertidos de petróleo, o los grandes accidentes industriales. La tecnología moderna nos ha dado mucho poder, pero también mucho poder es sinónimo de un gran potencial para hacer el bien y también, en algunos casos, para hacer el mal. Y es una peligrosidad, de acuerdo con estos autores, que presenta un rasgo muy interesante, y es que ya no se localiza en clases sociales, en lugares geográficos, en géneros o incluso en generaciones. Ha alcanzado un nivel tal que los riesgos del presente ya no solamente afectan a los pobres, como era el caso en las tecnologías de la revolución industrial, con los lugares de trabajo contaminados. En nuestros días, estos grandes accidentes industriales o nucleares amenazan a los pobres, pero también a los ricos. Amenazan no solamente a unos países donde se implantan estas industrias, sino también a países limítrofes. Nos amenazan a nosotros y también amenazan a nuestros hijos. Es decir, son peligros los que hemos creado que ya no respetan fronteras entre clases sociales, entre países, entre generaciones. Además, los riesgos del presente son riesgos que, como señalan estos autores, están en el centro de la vida diaria de las personas. ¿A qué se refieren con esto? A la peligrosidad dentro de la vida diaria de las personas. Cuando yo era un niño, recuerdo que si uno quería un refresco y podía comprarlo, las opciones que tenían eran muy limitadas. En mi caso eran mirindas. Y había de dos sabores, limón y naranja. Ya está, listo. Oí un día, si alguien quiere un refresco, tiene cientos de marcas, los tiene cero, light, azucarados, sin cafeína, 0,0, de todas las variedades posibles. Es decir, el desarrollo económico impulsado
por el avance del conocimiento y el avance de la tecnología, ha creado un mundo extraordinariamente diverso en cuanto a las líneas de acción, las capacidades de acción de los individuos. Esto nos obliga a tomar decisiones constantemente en el hospital, en el sistema de transporte, como consumidor, en los distintos roles de nuestras vidas. Cada una de las decisiones que tomamos ante esta oferta tan extraordinaria y vertiginosa que tenemos es un riesgo que corremos, aunque solo sea por la pérdida de una oportunidad. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante, que, como diría también, volviendo al filósofo español Ortega, bueno, crea cierta zozobra en la estabilidad de los individuos que antes, bueno, tenían tradiciones vinculantes, era lo que había para beber, es lo que tocaba comer ese día, es la prueba médica que uno tenía que someterse, si tenía esta enfermedad. Ahora tenemos maravillosas y diversísimas opciones que nos obligan a tomar decisiones constantemente. Por tanto, llevan el riesgo al centro de la vida de las personas. Y el tercer rasgo que caracteriza a la sociedad del riesgo es la imputabilidad. ¿Qué quiere decir? El riesgo, hablar de riesgos no es hablar de peligros. Son cosas muy diferentes. Los peligros son amenazas potenciales, ¿de acuerdo? Los riesgos son amenazas potenciales objeto de imputabilidad o de posibilidad de imputación. En el pasado, un deslizamiento en una montaña, un túnel que se derrumbaba, un accidente, bueno, incluso un huracán que pase por una región y deje no sé cuántos muertos, eran peligros inevitables. Se achacaban, bueno, a la fatalidad, a la voluntad de Dios, a la mala suerte, a cosas por el estilo. Y todavía en algunos países, en culturas un poco ancladas en el pasado, sigue haciéndose así. Ahora es muy difícil que cualquier amenaza no sea objeto de atribución de responsabilidad, aunque sea un desastre natural. Son objeto de atribución de responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos transformado los peligros del pasado en los riesgos del presente, que hemos personalizado y politizado el peligro. Y esto ha sido gracias a la ciencia y la tecnología. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Un terremoto en 2002, 28 muertos en San Giuliano de Puglia, en Italia. Una escuela se derrumbó y, por desgracia, murieron 28 personas, casi todos ellos niños, en una escuela de primaria. Desafortunadamente, esto es muy frecuente en Italia. El año pasado, si lo recuerdan, hubo casi 250 muertos, 249 muertos en Amatrice, lo cual que no queda demasiado lejos de San Giuliano de Puglia. Es una región con una fuerte sismicidad. En este caso, y también en el caso de Amatrice el año pasado, después de producirse el terremoto, el hundimiento del tejado de la escuela, en el caso de San Giuliano de Puglia, los habitantes afectados, que habían perdido a niños o los habitantes del lugar, pidieron inmediatamente responsabilidades políticas, la cabeza de los políticos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una fatalidad tan trágica como sea el derrumbamiento de una escuela acabe con la demanda de responsabilidades políticas? Porque no es visto como un peligro, sino como un riesgo. Porque la ciencia y la tecnología ha transformado el peligro en un riesgo. Gracias a la ciencia sabemos que es una región con una fuerte sismicidad. Y gracias a la tecnología tenemos los medios para construir edificios antisismo. Por tanto, alguien no ha hecho lo que tenía que haber hecho. Y por tanto es objeto de atribución de responsabilidad. La imputación de los peligros es por acción o por omisión de la acción y por tanto los transforma en riesgos. Esto hace de nuestra sociedad una sociedad del riesgo, no una sociedad peligrosa, es una sociedad del riesgo. Y es también por efecto del desarrollo científico y tecnológico. Muchos de estos riesgos, estos son un desastre natural, otros son con origen en
pues, instalaciones industriales que son fruto del desarrollo tecnológico, pero que generan riesgos que a su vez identificamos gracias a la ciencia y podemos combatir gracias a la tecnología. Entramos en una especie de bucle. Bien, por tanto, esta politización o personalización del peligro que constituye el riesgo hace que las amenazas las potenciales se transformen hoy en un resorte para la movilización de los agentes sociales. Unos agentes sociales que además perciben los riesgos de una forma distinta a como la perciben los expertos o los analistas técnicos al servicio de la administración o de la industria. Esto no quiere decir que la percepción, que los rasgos cualitativos de la percepción pública del riesgo sean imaginación o sean fruto de la subjetividad. Son modos de atribuir características al riesgo con el fin de tomar decisiones de aceptabilidad sobre los riesgos que no dependen únicamente de los dos elementos técnicos tradicionales, que son la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del daño. Pero son elementos característicos de la percepción subjetiva que provocan problemas con la administración y con la industria por la falta de criterios comunes a la hora de percibir lo que es un riesgo aceptable y lo que es un riesgo inaceptable. Por ejemplo, en la opinión pública, el riesgo percibido como voluntario es más aceptable que el percibido como involuntario. El riesgo percibido como distribuido justamente es más aceptable que el injustamente distribuido. El riesgo natural es más aceptable que el riesgo percibido como un riesgo con origen humano. Los riesgos con víctimas estadísticas anónimas son mejor aceptados que los riesgos con víctimas identificables. Los riesgos que afectan a adultos se aceptan mejor que los que afectan a niños, etcétera, etcétera. Como ven, hay un elemento aquí en esta tabla que tiene que ver con la ética, con la moralidad, que no se puede cuantificar, no lo podemos poner en una fórmula que podamos cuantificar y multiplicar, dividir o lo que sea con respecto a los dos factores clásicos que definen al riesgo técnico o al riesgo objetivo, que son, como he dicho antes, la probabilidad del daño y la magnitud del daño. Esto hace que muchas veces sea difícil encontrar una comunicación adecuada con los agentes sociales por parte de la administración con el fin de trasladar mensajes sobre riesgos a los públicos que deben recibirlos. Bien, por tanto vivimos en una sociedad tecnológica, aquí tienen una bonita imagen de tiempos modernos, que ha sido transformada extraordinariamente por efecto del conocimiento científico. Es también una sociedad del riesgo y, siguiendo con el mismo autor, pero sin embargo el conocimiento, las expectativas, más haciendo una ecuación muy burda, más los riesgos, las amenazas potenciales, ¿qué es lo que generan? Pues generan, al menos en las sociedades desarrolladas, recelos y desconfianza. Y este es otro de las etiquetas que han sido utilizadas para describir al mundo actual profundamente transformado por la tecnología. La opinión pública, en efecto, se muestra cada vez más recelosa con los mensajes sobre riesgos, sobre amenazas trasladados por la industria y las autoridades reguladoras. Y estos recelos son recelos que se apoyan en las crisis recientes, alimentarias, sanitarias, tecnológicas, que vamos a revisar ahora con algo más de detalle. Bien, por tanto, la sociedad del riesgo parece también devenir una sociedad post-confianza, donde vivimos rodeados de tecnología e instalados en la sospecha. Esta frase, sociedad post-confianza, la ha puesto en circulación recientemente el sociólogo suecoamericano Ragnar Lofted en un libro del 2009. Hay otros autores anteriores que hablan de la sociedad de la desconfianza, pero creo que es más apropiado hablar de la sociedad de la posconfianza y no de la sociedad de la desconfianza, por lo que voy a decir ahora mismo. Con
permiso voy a tomar un poco de agua. No quiero que vean esta presentación como un discurso tecnocatastrófico, ni tampoco tecnooptimista. Lo que quiero es simplemente poner en común algunas ideas, que creo que son ideas muy sugerentes, de autores que han mirado con profundidad y con reflexión el mundo contemporáneo transformado por la tecnología. Y como base, teniendo por esta base, después poder discutir o poder debatir en la última parte de la presentación. Bien, ¿cuál es la base para hablar de una sociedad post-confianza? Bueno, aquí tienen solamente algunos de las catástrofes, de las crisis que se han sucedido desde los años 60. No he sido obviamente exhaustivo y también debo decir que he retratado únicamente el lado feo, el lado malo, el lado de las sombras, como dice una de las partes de este seminario. Pero recuerden que los años 60 son los años de la talidomida, del envenenamiento farmacéutico masivo tan terrible, del primer gran derramamiento accidental de petróleo por el Torrey Canyon, el año del despertar del ecologismo moderno con la creación de Greenpeace, el accidente de Palomares, donde cayó un B-52 en España con 4 bombas de hidrógeno, de los nacimientos del movimiento contracultural y el movimiento antinuclear. Los años 70 son los años de Vietnam y las protestas también contra el uso de ciertas tecnologías en Vietnam, del accidente industrial de Seveso en Italia, del primer accidente industrial, nuclear grave, el de la isla de las 3 millas en Harrisburg. Los años 80 son los años de Bhopal, de Chernóbil, de envenenamientos alimentarios, como el aceite de colza en España. Los años 90 es los años de la sangre contaminada con sida en Francia, de la gripe aviar, de las vacas locas, etc. Los años 2000 son años también de escándalos vinculados con nuevos medicamentos contra el colesterol o antiinflamatorios, como los comercializados por Merck o por Bayer, el escándalo de la leche materna en China, y los años más recientes, el de la ineficiente descontaminación nuclear en Fukushima o del engaño de Volkswagen, ¿no? Son solamente algunas muestras, pero son precisamente este tipo de cosas lo que utilizan algunos autores y nos dice que está transformando la percepción de la ciencia en nuestros días y creando una profunda erosión de la confianza en la industria y las instituciones. Es una erosión que no solamente se basa en estos escándalos y crisis alimentarias e industriales, sino también en otros factores muy importantes, como por ejemplo la visibilidad mediática de la controversia, la incertidumbre y el fraude en ciencia, la creciente dependencia de la ciencia respecto a la financiación privada y los intereses económicos, los mayores niveles educativos en la población, con mayor capacidad para valorar las aplicaciones de la ciencia, el crecimiento del activismo ciudadano en muchos ámbitos, en la participación invitada y en la participación no invitada, y también por la creciente aversión al riesgo con el desarrollo social, lo cual expresa una aparente paradoja. Cuanto más vivimos, cuanto mejor vivimos, más nos quejamos. Y así es con el desarrollo social, precisamente porque vivimos una sociedad del riesgo y no una sociedad del peligro. Bien, estas ideas son las que han llevado a autores como Ragnar Lofsted a concluir que vivimos en una sociedad post-confianza. Sin embargo, una idea muy importante también que debemos apreciar es que la confianza es solo una forma de fundamentar una gestión del riesgo eficiente. La confianza genera capital social. Esto es muy importante. Y el capital social permite esta gestión eficiente del riesgo en la sociedad contemporánea. Pero solo es un modo. Hay otros mecanismos sustitutivos.
Cuando la confianza se ve erosionada o desaparece, hay otros mecanismos que son funcionalmente equivalentes a la confianza, como son, por ejemplo, leyes que se cumplan, independencia judicial, transparencia en la gestión, rendición de cuentas, libertad de información, oportunidades de participación. Es decir, cuando la confianza en las personas u organismos falla, entonces seguimos dispuestos a seguir confiando en ellos, en los agentes reguladores, siempre y cuando se implementen, o sea en el caso, ciertas estructuras institucionales. Los efectos de las recientes crisis tecnológicas han erosionado la confianza en las instituciones, es verdad. Esta es la mala noticia, pero la buena es que también han producido un fortalecimiento de estas estructuras requeridas para una gestión democrática a la vez que eficiente. Por tanto, el debilitamiento de la confianza está teniendo un efecto saludable, podríamos decir que saludable, en muchos países. El lema que, por ejemplo, utilizan autores como Peter Sandman es Don't trust me, track me. Es decir, no es necesario que confíes en mí, siempre que mi gestión sea transparente, participativa, etc. Es decir, donde no haya nada que ocultar. Yo puedo confiar, si no tengo más remedio. La confianza es una forma de dependencia, pero si recibo un cierto protagonismo a través de la autonomía y a través de la información que me llega del gestor, entonces no hace falta esas estructuras tradicionales basadas únicamente en la confianza. Por tanto, la pregunta central, ¿desaparece la confianza en la sociedad posconfianza? Ya estoy viendo, no es por aquí, y estoy completamente de acuerdo. Desaparece la confianza en la sociedad posconfianza. Hemos sustituido la confianza por estas estructuras institucionales que parecen hacer posible la gobernanza en nuestros países sin necesidad de depositar ciegamente nuestra fe en los agentes políticos. No. ¿Por qué? Porque la sociedad posconfianza no es una sociedad de la desconfianza. Lo que está ocurriendo con la confianza simplemente es que migra y a veces transmuta. Eso es lo que está pasando. Lo mismo que le ocurre al riesgo. Intentar acabar con el riesgo muchas veces no consigue erradicar el riesgo. Lo que hacemos es llevar el riesgo a otra población y a veces cambiarlo de naturaleza. Si queremos acabar con el riesgo que genera el amianto en el tejado de una escuela, lo que tenemos que hacer, el asbestos, es llamar a obreros especializados. Pero entonces estamos transfiriendo el riesgo a una nueva población. Si queremos evitar el riesgo para el estómago, que supone el consumo de aspirinas, podemos tomar ibuprofeno. Pero entonces estamos asumiendo un nuevo tipo de riesgo. Y si usamos omeprazol para proteger el estómago, asumimos otro tipo nuevo de riesgo. Por tanto, el riesgo le pasa como a la energía. Aunque la energía no se crea, el riesgo sí se puede crear. Pero más bien se transforma, no desaparece. Podemos transformarlo de formas más justas o menos injustas. Y con la confianza ocurre algo parecido. Si retiramos la confianza de unos actores, normalmente es para depositarla en otros actores. Yo puedo no confiar en ella. Puede que no sea independiente, un testigo independiente. Pero si dejo de confiar en ella, tengo que confiar en la máquina. ¿De acuerdo? O al menos en la competencia del técnico que ha construido la máquina para interrogarla. Bien, esto es simplemente un cuadro que retrata los distintos modos en los que entiendo que puede transmutarse la confianza, los intercambios de confianza que se producen en la sociedad posconfianza. No tenemos oportunidad de profundizar en esto, pero yo creo que es una reflexión muy interesante, cómo cuando dejamos de confiar en el gobierno pasamos a confiar en una ONG o dejamos de confiar en un sindicato para confiar en un medio de comunicación, lo que hacemos es retirar la confianza de un lugar y reubicarla. Y muchas veces esa reubicación supone un cambio en la naturaleza de la confianza. Cuando yo digo que confío en alguien, puedo decirlo, estar diciendo cosas distintas. Puedo decir que confío porque entiendo que es competente. Puedo decir que confío
porque entiendo que es independiente, carente de sesgo, etc. O puedo decir que confío porque es mi amigo o mi hermano. Es decir, son formas distintas bajo las cuales se expresa la confianza, como competencia, como independencia o como empatía o igualdad de cosmovisiones o de valores. Muchas veces esta dinámica de la confianza en la sociedad posconfianza supone un cambio en la naturaleza de la confianza. Retiramos la confianza a alguien porque entendemos que ya no es independiente y la depositamos en otro organismo u otro actor social porque sentimos una empatía o una igualdad de valores con este otro actor social. Bien, por tanto, lo que entiendo que está ocurriendo en la sociedad posconfianza es una migración de la confianza, lo que ya se llama la confianza diana, desde la industria y las instituciones para generar una confianza contrapeso en ONGs, en judicatura, profesionales independientes, sindicatos, asociaciones de consumidores o pacientes, movimientos sociales, etc. No prescindimos de la confianza para reordenar nuestra vida sobre la base de relaciones contractuales. No estoy diciendo que se acabaron los apretones de mano, ahora solamente contratos. Es parte de lo que está sucediendo, pero es mucho más complejo que esto. ¿De acuerdo? Estamos depositando la confianza en nuevos actores sociales a la luz de esas crisis que están arrojando sombras en la sociedad del riesgo sobre los actores sociales tradicionales. Y este es un problema. Es una ventaja para el reforzamiento de nuestras estructuras institucionales democráticas, pero también es un problema. ¿Por qué? Porque estamos con la potenciación de la autonomía en detrimento de la dependencia institucional, del protagonismo social, estamos también estimulando a ciudadanos y grupos sociales a tomar sus propias decisiones sobre aceptabilidad de riesgos. Y son decisiones no informadas ya por las autoridades reguladoras, sino por los agentes sociales que en cada momento tienen las estrategias de comunicación más eficientes. En un escenario donde alertas infundadas pero bien comunicadas pueden causar una considerable alarma pública. Piensen, por ejemplo, en el movimiento antivacunación. Esto es de juzgado de guardia. Es tremendo lo que está pasando, que están muriendo niños simplemente porque los bulos, como lo de que la triple vírica causa autismo y estas cosas, están teniendo mucho éxito en las redes sociales. Esto es un problema. Es un problema que está cambiando la conducta de la gente debido a esta falta de confianza en las instituciones. Bien, en mi opinión, superar este problema requiere abrir la toma de decisiones a la participación ciudadana y también los procesos de comunicación de riesgos y particularmente adoptar estrategias de gestión del riesgo que involucren a los ciudadanos. Esto que decía antes, don't trust me, track me. No hace falta que confíes en mí, pero implícate en esta gestión a través de los mecanismos que existen para implicar a los agentes sociales. Amenazas las hay, por supuesto, igual que en todos los casos de juego democrático, el detrimento posible en la eficacia o en la eficiencia de la gestión o la posible opacidad de los interlocutores sociales. Por tanto, dos estrategias siempre recomendables es que en contextos donde hay una alta confianza pública, donde se preserva una confianza pública en los gestores y hay una baja incertidumbre respecto al riesgo, es mejor evitar experimentos deliberativos de entrada de actores sociales que pueda implicar también la entrada de actores con una agenda opaca que aprovechan esos espacios de deliberación para causar dificultades a la administración. Pero en aquellos otros contextos donde haya una baja confianza pública en los gestores, sí son recomendables técnicas de gestión deliberativa de riesgo, aunque cada técnica dependerá del contexto en el cual se produce esa toma de decisión y de los motivos de la desconfianza. No tenemos
oportunidad de repasar las distintas técnicas, que hubiera sido, bueno, interesante, pero en la literatura la pueden consultar y encontrar en Internet con mucha facilidad. Son solamente algunos ejemplos de estas técnicas que permiten una mejor toma compartida de decisiones desde el ámbito de la administración en situaciones donde hay una baja confianza institucional y una alta incertidumbre con respecto al riesgo en cuestión. Algunos formatos se conocen bien, de formatos deliberativos, como la gestión negociada o el comité asesor, y otros son más innovadores, como por ejemplo el Congreso de Consenso o la evaluación constructiva. El Congreso de Consensos es una iniciativa danesa que se ha extendido a muchos países y en muchos ámbitos de las políticas públicas relacionadas con la ciencia y la tecnología, y es simplemente tomar el formato de jurado con 12 ciudadanos que son informados por peritos de las distintas posiciones que cabe adoptar respecto a un mismo tema, y se les da la oportunidad de formación, de información, para tomar una decisión respecto a cómo regular, por ejemplo, una cuestión que tiene que ver con la ciberseguridad o que tiene que ver con otro ámbito de aplicación de la ciencia o del desarrollo de la tecnología. Normalmente no son formatos que no tienen efectos inmediatos, no son ejecutivos, pero sí pueden servir de insumo para los tomadores de decisiones del Ejecutivo a la hora de tomar una decisión sobre un ámbito concreto. Y también son foros que tienen un gran efecto multiplicativo de cara a la opinión pública a través del impacto que tienen en los medios de comunicación. Bien, también hay mecanismos de participación orientados a la capacitación, como las Science Shop, las tiendas de la ciencia holandesas, que son muy interesantes, y otros formatos de participación no invitada, que algunos son reactivos, como la protesta social o la litigación, o el consumo diferencial, a través del consumo diferencial de los ciudadanos a la hora de tomar decisiones de compra en el supermercado, pues lo que hacemos es incentivar o desincentivar líneas de I+D. Si, por ejemplo, no me parece bien que usen el PVC para envases plásticos para el agua mineral, pues tendría a comprar otro tipo de envase para el agua mineral. Y si a eso sumamos la decisión de muchos consumidores, estamos teniendo que el consumo, como participación no invitada reactiva, tiene un efecto sobre las líneas de investigación y desarrollo que siguen las empresas. Y también otras líneas de otros formatos de participación no invitada proactiva, como son los activismos sociales, la epidemiología popular o los monitoreos participativos, de los cuales tienen también mucha información en Internet, que son experiencias muy interesantes donde asociaciones de pacientes o consumidores han ejercido una presión importante en la investigación, por ejemplo, de enfermedades raras, haciendo que se produzca una interlocución activa con los profesionales, los médicos, los investigadores biomédicos, de forma que se amplíe la agenda de investigación y se incluyan a lo mejor elementos cualitativos que son aportados por los propios pacientes o por los familiares. Bien, y ya terminando, me dejo los tomates transgénicos. El mensaje que quería trasladar con los tomates transgénicos es que está muy bien, pero no es solo la cuestión de los tomates transgénicos, no es solo que duren más o menos en la estantería de un supermercado, sino el tipo de tomate que quiere la gente. Si utilizamos tomates transgénicos y la gente los rechaza, los consumidores los rechazan, podemos convencer a 2 o 3 o a muchos o pocos con mensajes más claros, mejor comunicados acerca de la seguridad de este tipo de tomates para la salud, que son perfectamente seguros. Pero el problema es que para muchas personas esta información es completamente irrelevante, porque lo que está en cuestión con los tomates transgénicos no es si son más o menos seguros, sino si han sido más o menos manoseados en la estantería de un supermercado. Si lo quieres, tomates frescos, no tomates que duren semanas sin pudrirse, que todo el mundo está tocando a ver cómo están. Por tanto, la cuestión no es tanto la seguridad, sino más bien el tipo de vida que queremos vivir y el tipo de tomates que queremos comer. Y esto es lo que tiene que entender el gestor. Y es este tipo de información cualitativa la que puede aportar estos formatos de participación que hagan más transparente, más eficaz la gestión pública en tiempos de erosión de la confianza.
Bien, por tanto, y ya sumarizando, para no pasarme del tiempo, creo que en un mundo en transformación acelerada por el desarrollo tecnológico, en un mundo donde la ciencia es cada vez más dependiente del mundo del comercio y los negocios, donde crecen las epidemias mediáticas y de credulidad online, cosas tan tremendas como lo de las vacunas, un mundo bajo la constante amenaza de las pseudociencias, del negacionismo, del cambio climático, de la eficacia de las vacunas, un mundo con una diversidad de actores pugnando por recursos limitados en la arena pública. Creo que una cierta dosis de escepticismo y cautela es fundamental, es decir, de desconfianza, es fundamental para generar espacios de participación ciudadana y generar también rendición de cuentas, que al fin y al cabo es uno de los pilares básicos de la vida democrática. Y que en este contexto una ciudadanía crítica no es un problema, es un recurso muy valioso. Lo que tenemos que hacer, y creo que el mensaje final es este, es cultivar un escepticismo leal. Leal a las instituciones, leal a la ciencia, pero escepticismo. Es decir, un protagonismo crítico por parte de los ciudadanos. Y conseguir que estos ciudadanos participen, sean capaces de entrar. No necesitan confiar, que sean capaces de estar en el tracking de las instituciones, a través de estos espacios de participación. Bueno, creo que no me he pasado del tiempo, por tanto, muchas gracias a todos. Aquí tienen mi correo si tienen alguna información.